nuestro alrededor se esconden historias que aún no han sido contadas y mitos que necesitan desmentirse. Para poder llegar a descubrir la verdad detrás de cada monumento, sitio emblemático o personaje icónico, nos hemos dado a la tarea de buscar no solo especialistas, sino habitantes de esta región, para que con sus relatos reconstruyamos juntos la memoria de nuestro departamento. Se dice que el fútbol entró a Colombia por Barranquilla gracias a los ingleses, pero se cuenta entre los lugareños cucuteños que en realidad la primera pelota rodó en estas tierras. Y no estamos hablando de esta que tenemos ahí. Hoy nos encontramos en el Parque Nacional, donde hace mucho tiempo se encontró una de las primeras canchas de fútbol en este país. Acompáñenos a conocer la historia real que se esconde detrás del fútbol en la región. Para descubrir el cómo, cuándo y dónde inició el fútbol en nuestra ciudad y en nuestra región, estamos con Gustavo Gómez Ardila, quien es miembro de la Academia de Historia de Norte de Santander y nos va a ayudar a descubrir la historia real. Aquí, en la década del 1870, 1860, era un tierrero y se llamaba así, el tierrero. Aquí se hacían espectáculos públicos. Venía una orquesta, sobre todo de Venezuela, y aquí tocaba. Había circos, aquí llegaban. En este lugar, muy emblemático también, porque se dice que a Colombia entró el fútbol aquí, en esta plazuela, que cuando eso era ya la plazuela del Libertador, como he dicho, antes de construir este edificio. La historia del fútbol en Cúcuta tiene demasiadas anécdotas. Por ello, hemos buscado a Eliseo Martínez, quien aparte de ser licenciado, es uno de los hinchas más fieles de este deporte. Los estadios en Cúcuta empezaron en el barrio Carora, por medio de estos señores anteriores que yo les dije, el señor Maduro, el señor Cogollo, el señor William. Allí empezó el fútbol, en el barrio Carora. De ahí pasaron al estadio y béisbol, al mismo tiempo era en el Parque Nacional, el que llamamos hoy el Parque de la Bola. Ahí también inclusive se hacían corridas de toros. ¿A dónde llegó a Cúcuta? Algunos dicen que fue en el barrio Carora, donde se jugó el fútbol por primera vez. Otros dicen, y yo creo, que fue aquí en este sitio del Parque Nacional, porque así está en algunos libros, y de aquí sí se regó a San Luis, a Carora, al Contento y a varias canchas que se fueron construyendo en ese momento. Y aparecieron escuelas de fútbol, y en 1928 ya había un equipo de fútbol aquí. El rojo y negro fue por la cuestión de los juegos que hubo nacionales, entonces el Cúcuta se llevó los colores y ahí empezó el rojo y negro, el famoso rojo y negro, desde los años esos de 1920 y pico, 26, 28. Entonces el Cúcuta llegó allá con esa camiseta y ahí empezó el rojo y negro por todo Colombia. Era la bandera roja y negra que desde entonces, desde 1928, no ha tenido ninguna modificación. De ahí pasó al Gerard Restrepo, al barrio Gerard Restrepo. En el 46 fue prácticamente inaugurado ese estadio, el estadio antiguo. El estadio entonces lo iban acomodando de acuerdo a las circunstancias, le añadían unas tribunas, le añadían graderías, le hacían un techo, en fin, no tenía una estructura sólida y conforme a los lineamientos clásicos de cómo deben ser los estadios. Aquí llegué a Cúcuta y empecé a ir, me llevaron al estadio porque yo estaba en el Colegio Sagrado Corazón
Ahí no es puro estudiante. Mi mamá no quería que yo jugara fútbol porque era para bolañero, decía. ¿Entiendes? Pero a mí me gustaba mucho el fútbol. Así es que a mí me metió Manino Escobar, uno de los fabulosos del Estadio Santander. Tenía un equipo de fútbol él y me metió ahí con puros y había un poco de bolañeros. Eran los que venden periódicos y había el único que era del Colegio Sagrado Corazón, era yo. ¿Quién era Manino Escobar? Manino Escobar fue un señor que llegó a vivir en el Estadio General Santander. Él arreglaba balones, hizo de árbitro, también hizo de técnico, hizo muchos futbolistas aquí en el norte de Santander. Manino, él no manejó a nadie, sino a mí nomás, o sea, de figura, ¿no? Era un tipo supremamente humilde. Pero la Manino Escobar todos sabemos que ya hoy es la Plaza de Banderas. En el 50 empezaron a llegar jugadores de la talla mundialistas, de la talla Julio Luis Esterra, Lauro Rodríguez, Viviano Zapiradín, Luis Alberto Miló. Yo admiraba, imagínense, a Cleto Castillo, Piñarelli, Ayala, Brucesi, todo Verdún, todos los uruguayos que habían y colombianos que habían en el equipo. Yo era admirador del fútbol y del equipo en ese momento. Cúcuta se caracterizó por traer jugadores uruguayos. A Cúcuta le decían la garra uruguaya. Así como en el Pereira traían paraguayos, los costeños traían brasileros, nosotros traíamos uruguayos. Grandes jugadores han salido de aquí y le han dado brillo a la selección Colombia, grandes jugadores cucuteños. De 1960 pasamos a otra fecha importantísima en el norte de Santander, como fue el subcampeonato en Girardot de fútbol. Allí sobresalió el Burrito González, el Mico Santander, Lumumba Rueda, el Culebro Rojas, Eli Rubio, y de ahí salió el Cúcuta Deportivo. Salieron algunos ahora para el año siguiente, en el 64, donde quedamos subcampeones.